50. Cuando volvió en sí, estaba acostado en la cama de Lao Rixi. Sus reliquias, ropas y cabellos habían sido retirados. Sobre la mesilla de noche ardía una vela. A través de la ventana entornada, oyó la lejana algarabía de la ciudad jubilosa. Antoine Rixi, sentado en un taburete junto a la cama, le velaba. Tenía la mano de Grenouille entre las suyas y se la acariciaba. Aún antes de abrir los ojos, Grenouille revisó la atmósfera. En su interior había paz. Nada bullía ni ejercía presión. En su alma volvía a reinar la acostumbrada noche fría que necesitaba para que su conciencia estuviera clara y tersa y pudiera asomarse hacia afuera. Allí olió su perfume. Había cambiado. Las puntas se habían debilitado un poco, de ahí que la nota central de la fragancia del laur dominara con magnificencia todavía mayor, como un fuego suave, oscuro y chispeante. Se sintió seguro, sabía que aún sería inexpugnable durante horas. Abrió los ojos. La mirada de Rixi estaba fija en él, una mirada que expresaba una benevolencia infinita, ternura, emoción y la profundidad hueca e insulsa del amante. Sonrió, apretó más la mano de Grenouille y dijo: «Ahora todo irá bien. El magistrado ha anulado tu sentencia. Todos los testigos se han retractado. Eres libre, puedes hacer lo que quieras. Pero yo quiero que te quedes conmigo. He perdido una hija y quiero ganarte como hijo. Te pareces a ella. Eres hermoso como ella. Tus cabellos, tu boca, tu mano. Te he retenido la mano todo el tiempo y es como la de ella. Y cuando te miro a los ojos, me parece que la estoy viendo a ella. Eres su hermano y quiero que seas mi hijo, mi alegría, mi orgullo y mi heredero. ¿Viven todavía tus padres?» Grenouille negó con la cabeza y el rostro de Rixi enrojeció de felicidad. «¿Entonces serás mi hijo?», tartamudeó, levantándose del taburete de un salto para sentarse en el borde del lecho y apretar también la otra mano de Grenouille. «¿Lo serás? ¿Lo serás? ¿Me aceptas como padre? No digas nada, no hables. Aún estás muy débil para hablar. Asiéntete solo con la cabeza». Grenouille asintió. La felicidad de Rixi le flotó entonces como un sudor rojo por todos los poros, e inclinándose sobre Grenouille le besó en la boca. «Duerme ahora, mi querido hijo», exclamó al enderezarse. «Me quedaré a tu lado hasta que te duermas». Y después de contemplarle largo rato con una dicha muda, añadió: «Me haces muy, muy feliz». Grenouille curvó un poco la comisura de los labios, como había visto hacer a los hombres cuando sonreían. Entonces cerró los ojos. Esperó un poco antes de respirar profundo y regularmente, como respira la gente dormida. Sentía en su rostro la mirada amorosa de Rixi. En un momento dado notó que Rixi volvía a inclinarse para besarle de nuevo, pero se detuvo por temor a despertarle. Por fin apagó la vela de un soplo y salió de puntillas de la habitación. Grenouille permaneció acostado hasta que no oyó ningún ruido, ni en la casa ni en la ciudad. Cuando se levantó ya amanecía. Se avistió, enfiló despacio el pasillo, bajó despacio la escalera, cruzó el salón y salió a la terraza. Desde allí se podían ver las murallas de la ciudad, la cuenca de Grasse, y con tiempo despejado incluso el mar. Ahora flotaba sobre los campos una niebla fina, un vapor más bien, y las fragancias que llegaban de ellos, hierba, retama y rosas, eran como lavadas, limpias, simples, consoladoramente sencillas. Grenouille atravesó el jardín y escaló la muralla. Arriba, en el Cours, tuvo que luchar otra vez para soportar los olores humanos antes de alcanzar el campo abierto. El lugar eterno y las laderas parecían un enorme y desordenado campamento militar. Los borrachos yacían a miles, exhaustos tras el libertinaje de la fiesta nocturna, muchos desnudos y muchos medio cubiertos por ropas bajo las que se habían acurrucado como si se tratara de una manta. El aire apestaba a vino rancio, a aguardiente, a sudor y a orina, a excrementos de niño y a carne carbonizada. Allí y allá humeaban aún los rescoldos de las hogueras donde habían asado la comida y en torno a las cuales habían bebido y bailado. Aquí y allí sonaba todavía entre los miles de ronquidos un balbuceo o una risa. Es posible que muchos aún estuvieran despiertos y siguieran bebiendo para anular del todo los últimos rincones sobrios de su cerebro. Pero nadie vio a Grenouille, que sorteaba los cuerpos tendidos con cuidado y prisa al mismo tiempo, como si avanzara por un campo de lodo. Y si alguien le vio, no le reconoció. Ya no despedía ningún olor. El milagro se había terminado. Cuando llegó al final del Cours, no tomó el camino de Grenoble ni el de Cabris, sino que fue a campo traviesa en dirección oeste sin volver a mirar ni una sola vez. Hacía rato que había desaparecido cuando salió el sol, grueso, amarillo y abrasador. La población de Grasse se despertó con una espantosa resaca. Incluso aquellos que no habían bebido tenían la cabeza pesada y náuseas en el estómago y en el corazón.
En el Kurs, a plena luz del día, honestos campesinos buscaban sus ropas que se habían despojado en los excesos de la orgía. Mujeres honradas buscaban a sus maridos e hijos. Parejas que no se conocían entre sí se deshacían con horror del abrazo más íntimo. Amigos, vecinos, esposos se encontraban de improviso unos con otros en penosa y pública desnudez. Muchos consideraron esta experiencia tan espantosa, tan inexplicable y tan incompatible con sus auténticas convicciones morales, que en el mismo momento de adquirir conciencia de ella la borraron de su memoria y después realmente ya no pudieron recordarla. Otros, que no dominaban con tanta perfección el aparato de sus percepciones, intentaron mirar hacia otro lado, no escuchar y no pensar, lo cual no resultaba nada sencillo, porque la vergüenza era demasiado general y evidente. Los que habían encontrado sus familias y sus efectos personales se marcharon de la manera más rápida y discreta posible. Hacia el mediodía, la plaza estaba desierta, como barrida por el viento. Los ciudadanos que salieron de sus casas lo hicieron al caer la tarde, para atender a los asuntos más urgentes. Se saludaron con prisas al encontrarse y solo hablaron de temas banales. Nadie pronunció una palabra sobre los sucesos de la víspera y la noche pasada. El desenfreno y descaro del día anterior se había convertido en vergüenza, y todos la sentían porque todos eran culpables. Los habitantes de Graz no habían estado nunca tan de acuerdo como en aquellos días. Vivían como entre algodones. Muchos, sin embargo, por la índole de su profesión, tuvieron que ocuparse directamente de lo ocurrido. La continuidad de la vida pública, la inviolabilidad del derecho y el orden exigían medidas inmediatas. Por la tarde se reunió el Consejo Municipal. Los caballeros, entre ellos el segundo cónsul, se abrazaron en silencio como si con este gesto conspiratorio quedara constituido un nuevo gremio. Decidieron por unanimidad, sin mencionar los hechos, ni siquiera el nombre de Grenville, ordenar el desmantelamiento inmediato de la tribuna y el cadalso del Kurs y restablecer el orden en la plaza y los campos circundantes. Y acordaron desembolsar 160 libras para este fin. A la misma hora celebró una sesión el tribunal de la Prévost. El magistrado acordó con discusión considerar cerrado el caso G, archivar las actas y abrir un nuevo proceso contra el asesino, hasta ahora desconocido, de 25 doncellas de la región de Graz. El teniente de policía recibió orden de iniciar sin tardanza las investigaciones. Al día siguiente ya lo encontraron. Basándose en sospechas bien fundadas, arrestaron a Dominique Drut, maître perfumé de la Rue de la Louve, en cuya cabaña se habían descubierto al fin y al cabo las ropas y cabelleras de todas las víctimas. El tribunal no se dejó engañar por sus protestas iniciales. Tras 14 horas de tortura lo confesó todo y pidió incluso una ejecución rápida, que se fijó para el día siguiente. Se lo llevaron al alba, sin ninguna ceremonia, sin cadalso y sin tribunas, y lo colgaron solo en presencia del verdugo, varios miembros del tribunal, un médico y un sacerdote. El cadáver, después de que la muerte se produjera y fuese constatada y certificada por el médico forense, fue enterrado sin pérdida de tiempo. Con esto se liquidó el caso. De todos modos, la ciudad ya lo había olvidado. Y por cierto, tan completamente que los viajeros que en los días siguientes llegaron a Graz y preguntaron de paso por el famoso asesino de doncellas, no encontraron ni a un hombre sensato que pudiera informarles al respecto. Solo un par de locos de la Charité, notorios casos de enajenación mental, chapurrearon algo sobre una gran fiesta en la Place du Cours, a causa de la cual les habían obligado a desalojar su habitación. Y la vida pronto se normalizó del todo. La gente trabajaba con laboriosidad, dormía bien, atendía a sus negocios y era recta y honrada. El agua brotaba como siempre de los numerosos manantiales y fuentes y arrastraba el fango por las calles. La ciudad volvió a ofrecer su aspecto sórdido y altivo en las laderas que dominaban la fértil cuenca. El sol calentaba. Pronto sería mayo. Ya se cosechaban las rosas. Cuarta parte. 51. Grenville caminaba de noche. Como al principio de su viaje, evitaba las ciudades, eludía los caminos, se echaba a dormir al amanecer, se levantaba a la caída de la tarde y reemprendía la marcha. Devoraba lo que encontraba en el campo, plantas, setas, flores, pájaros muertos, gusanos. Atravesó la Provenza, cruzó el Ródano al sur del Orange en una barca robada y siguió el curso de la Derc hasta el corazón de las montañas Cavens y después de l'Allier hacia el norte. En Auvernia pasó muy cerca del Plom du Cantal. Lo vio elevarse al oeste, alto y gris plateado a la luz de la luna, y olió el viento frío que procedía de él. Pero no sintió necesidad de escalarlo. Ya no le atraía la vida en una caverna. Había conocido esta experiencia y comprobado que no era factible vivirla. Como tampoco la otra experiencia, la de la vida entre los hombres. Uno se asfixiaba tanto en una como en otra. En general no quería seguir viviendo.
Quería llegar a París y morir allí. Esto era lo que quería. De vez en cuando metía la mano en el bolsillo y tocaba el pequeño frasco de cristal que contenía su perfume. Estaba casi lleno. Para su aparición en Grasse había utilizado solo una gota. El resto bastaría para hechizar al mundo entero, si lo deseaba. En París podría dejarse adorar no solo por 10.000, sino por 100.000, o pasear hasta Versalles para que el rey le besara los pies, o escribir una carta perfumada al Papa, revelándole que era el nuevo Mesías, o hacerse ungir en Notre Dame ante reyes y emperadores como emperador supremo, o incluso como Dios en la tierra, si aún podía ungirse a alguien como un Dios. Podía hacer todo esto cuando quisiera. Poseía el poder requerido para ello. Lo tenía en la mano. Un poder mayor que el poder del dinero o el poder del terror o el poder de la muerte. El insuperable poder de inspirar amor en los seres humanos. Solo una cosa no estaba al alcance de este poder. Hacer que él pudiera olerse a sí mismo. Y aunque gracias a su perfume era capaz de aparecer como un dios ante el mundo, si él mismo no se podía oler y por lo tanto nunca sabía quién era, le importaba un bledo el mundo, él mismo y su perfume. La mano que había tocado el frasco olía con gran delicadeza, y cuando se la llevó a la nariz y olfateó, se sintió melancólico, dejó de andar y olió. Nadie sabe lo bueno que es realmente este perfume, pensó. Nadie sabe lo bien hecho que está. Los demás solo están a merced de sus efectos, pero ni siquiera saben que es un perfume lo que influye sobre ellos y los hechiza. El único que conocerá siempre su verdadera belleza soy yo, porque lo he hecho yo mismo, y también soy el único a quien no puede hechizar. Soy el único para quien el perfume carece de sentido. Y en otra ocasión pensó, ya en Borgoña, cuando me hallaba junto a la muralla, al pie del jardín donde jugaba la muchacha pelirroja, y su fragancia llegó flotando hasta mí, o mejor dicho, la promesa de su fragancia, ya que en su fragancia posterior no existía. Tal vez experimenté algo parecido a lo que sintió la multitud del Kurs cuando los inundé con mi perfume. Pero entonces desechó este pensamiento. No, era otra cosa porque yo sabía que deseaba esta fragancia, no a la muchacha. En cambio la multitud creía que me deseaba a mí, y lo que realmente deseaban siguió siendo un misterio para ellos. En este punto dejó de pensar porque pensar no era su fuerte, y ya se encontraba en el orleanizado. Cruzó la línea Lora en Sully. Un día después ya tenía el aroma de París en la nariz. El 25 de junio de 1767 entró en la ciudad por la Rue Saint-Jacques a las 6 de la mañana. Era un día cálido, el más cálido del año hasta la fecha. Los múltiples olores y hedores brotaban como de 1000 abscesos reventados. El aire estaba inmóvil. Las verduras de los puestos del mercado se marchitaban antes del mediodía. La carne y el pescado se pudrieron. El aire pestilente se cernía sobre las callejuelas. Incluso el río parecía haber dejado de fluir y apestaba, como estancado. Era igual que el día en que nació Grenouille. Cruzó el Pont Neuf para ir a la orilla derecha y se dirigió a Les Halles y al Cimetière des Innocents. Se sentó en las arcadas de los nichos que flameaban la Rue Sfax. El terreno del cementerio se extendía ante él como un campo de batalla bombardeado, lleno de agujeros y surcos, sembrado de tumbas, salpicado de calaveras y huesos, sin árboles, matas o hierbas, un muladar de la muerte. Ningún ser vivo merodeaba por allí. El hedor de cadáveres era tan fuerte que incluso los sepultureros se habían marchado. No volvieron hasta el crepúsculo para cavar a la luz de sus linternas, hasta bien entrada la noche, las tumbas de los que morirían al día siguiente. Pasada la medianoche, los sepultureros ya se habían ido. El lugar se animó con la chusma más heterogénea: ladrones, asesinos, apuñaladores, prostitutas, desertores, jóvenes forajidos. Encendieron una pequeña hoguera para cocer comida y disimular así el hedor. Cuando Grenouille salió de las arcadas y se mezcló con los maleantes, al principio estos no se fijaron en él. Pudo llegar inadvertido hasta la hoguera como si fuera uno de ellos. Este hecho les confirmó después en la opinión de que debía de tratarse de un espíritu o un ángel, o algún ser sobrenatural, ya que solían reaccionar inmediatamente a la proximidad de un desconocido. El hombrecillo de la levita azul, sin embargo, había aparecido allí de repente, como surgido de la tierra, y tenía en la mano un pequeño frasco que enseguida procedió a destapar. Esto fue lo primero que todos recordaron, que de pronto apareció alguien y destapó un pequeño frasco, y a continuación se salpicó varias veces con el contenido de este frasco, y una súbita belleza lo encendió como un fuego deslumbrante. En el primer momento retrocedieron con profundo respeto y pura estupefacción, pero intuyendo al mismo tiempo que su retirada era más bien una postura para coger impulso, que su respeto se convertía en deseo y su asombro en entusiasmo. Se sintieron atraídos hacia aquel ángel humano del cual
brotaba un remolino furioso, un reflujo abayazador contra el que nadie podía resistirse, sobre todo porque no quería hacerlo, ya que en el reflujo arrastraba a la voluntad misma, succionándola en su dirección, hacia él. Habían formado un círculo a su alrededor, unas 20 o 30 personas, y ahora este círculo se fue cerrando. Pronto no cupieron todos en él y empezaron a apretar y a empujar, a apiñarse. Todos querían estar cerca del centro, y de improviso desapareció en ellos la última inhibición y el círculo se deshizo. Se abalanzaron sobre el ángel, cayeron encima de él, lo derribaron. Todos querían tocarlo, todos querían tener algo de él, una plumita, un ala, una chispa de su fuego maravilloso. Le rasgaron las ropas, le arrancaron los cabellos, la piel del cuerpo, lo desplumaron, clavaron sus garras y dientes en su carne, cayeron sobre él como hienas. Pero el cuerpo de un hombre es resistente y no se deja despedazar con tanta facilidad. Incluso los caballos necesitan hacer los mayores esfuerzos. Y por esto no tardaron en centellear los puñales que se clavaron y rasgaron, mientras que hachas y machetes caían con un silbido sobre las articulaciones, haciendo crujir los huesos. En un tiempo muy breve, el ángel quedó partido en 30 pedazos y cada miembro de la chusma se apoderó de un trozo. Se apartó, e impulsado por una avidez voluptuosa, lo devoró. Media hora más tarde, hasta la última fibra de Jean-Baptiste Grenille había desaparecido de la faz de la tierra. Cuando los caníbales se encontraron de nuevo junto al fuego después de esta comida, ninguno pronunció una palabra. Varios de ellos se eructaron, escupieron un huesecillo, chasquearon suavemente con la lengua, empujaron con el pie un último resto de levita azul hacia las llamas. Estaban todos un poco turbados y no se atrevían a mirarse unos a otros. Todos, tanto hombres como mujeres, habían cometido ya en alguna ocasión un asesinato u otro crimen infame. Pero, ¿devorar a un hombre? De una cosa tan horrible, pensaron, jamás habían sido capaces. Y se extrañaron de que les hubiera resultado tan fácil, y de que a pesar de su turbación no sintieran la menor punzada de remordimiento. Al contrario, aparte de una ligera pesadez en el estómago, tenían el ánimo tranquilo. En sus almas tenebrosas se insinuó de repente una alegría muy agradable, y en sus rostros brillaba con resplandor de felicidad suave y virginal. Tal vez por esto no se decidían a levantar la vista y mirarse mutuamente a los ojos. Cuando por fin se atrevieron, con disimulo al principio y después con total franqueza, tuvieron que sonreír. Estaban extraordinariamente orgullosos. Por primera vez habían hecho algo por amor. Fin.